El siguiente video será el primero de algunos o tal vez muchos videos en los cuales tendré que aclarar ciertos conceptos que no hayan quedado claros en las clases, o que en este caso un concepto que haya sido totalmente mal explicado. Sobre todo me refiero al taller en el ejercicio 2, donde por razones que espero corregir de ahora en adelante, porque yo he estado llevando esta materia en coordinación con un compañero, pero tenemos un problema. Él lleva una hora de, o sea, cada día él da una materia de 3 horas y yo doy de 2. Y eso me complica muchísimo. Tendré que yo hacer mis clases definitivamente a la medida de mi tiempo. Y eso es lo que voy a hacer de ahora en adelante. Tomé estos ejercicios de los que él me pasó y recién me percato que este ejercicio está incompleto. Lo cual no quiere decir que el ejercicio no se pueda resolver así como está. Se lo puede resolver, sino que no se le entiende precisamente porque está incompleto. Eh, es un ejercicio... bueno, también no voy a ponerme a explicarlo ahorita todo el ejercicio, pero lo que sí quiero es dejar claro lo que se puede hacer con este ejercicio tal como está. Tal como está, básicamente la parte de referencia que está arriba no tiene nada que ver con el ejercicio. Podría haberse omitido completamente, decir dado el referencial, porque no tiene nada que ver con la resolución del ejercicio así como está expuesto. En realidad tendría que tener otros datos adicionales para que se entienda por qué está expuesto así. Basta con que nos concentremos en los distintos conjuntos A, B, C y D. Eso es realmente a lo que se refiere el problema en sí. Y el problema surge también aquí con la palabra tabule. ¿Por qué? Porque es una expresión que uno usa habitualmente en estadísticas, ¿no? En encuestas, para organizar datos o informaciones en tablas. Eso también se utiliza, esta expresión se utiliza también en ecuaciones, pero con la misma idea, o sea, generar una tabla. En cambio aquí no tiene relación con eso. Pero el error también parte de no haber revisado previamente algo que está en el libro, donde se aclara perfectamente a qué se refiere con tabula. En el libro, en la página 40, en la página 40 del libro, que en el PDF sería el 68, justo después de iniciar la parte de conjuntos está la descripción de conjuntos. Como ya les había hablado de la descripción, se describe un conjunto de dos maneras. Puede ser por comprensión o puede ser por extensión. Pero aquí está el dato: extensión o tabulación. Entonces, ahí se aclara. Cuando pide que tabule, lo que quiere decir es que este ejercicio que está aquí, que de conjuntos que están todos expresados, si se dan cuenta, todos están expresados por comprensión. Pasarlos o traducirlos o desarrollarlos a extensión, expresarlos por extensión. Y aquí está el ejemplo precisamente del libro. Tiene un ejercicio por un conjunto por comprensión, que sería x tal que x es consonante de la palabra amistad. De la palabra amistad. Lo cual quiere decir que los los elementos del conjunto A son consonantes de la palabra amistad. ¿Cuáles son esas consonantes? Pues la M, la S, la T y la D. Y por extensión sería expresado de la siguiente manera: A igual D, M, S, T, en orden alfabético. Entonces, ahí queda claro. Entonces, lo que pide es que pasemos, al decir que tabule, lo que pide que pasemos ese conjunto que está expresado o descrito como por comprensión, lo pasemos y lo describamos por extensión. Eso es básicamente el ejercicio. Ahora, aquí está consonantes, ¿no? En
en el taller se encuentra, habla de vocales de las palabras, ¿no? Acá también hay de consonantes, pero por ejemplo en el conjunto A habla de vocales de la palabra computación, y si se percatan, la palabra computación tiene repetida la vocal O, o sea, 2 veces se encuentra la vocal O. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Vamos a ponerlo por extensión las 2 O? No, no es así como debe de hacerse. Básicamente lo que hay que hacer es poner por las letras solo una vez. Es decir, si hay 3A o en este caso, ¿no?, o 2i, solo pondríamos por una sola ocasión en el conjunto ya expresado por extensión. Bien, entonces eso era para aclarar el primer problema que tenía en la clase, que realmente fue muy mal explicada, sobre todo esta parte. Muchas otras partes están muy bien, o sea, el problema fue todo este asunto de este ejercicio que me confundió completamente, pero ya espero que podamos desarrollarlo, porque en realidad es bastante sencillo. Bien, entonces el otro ejercicio que podría generar una complicación se encuentra aquí al final, en el penúltimo ejercicio. En el penúltimo ejercicio se encuentra este problema. Bien, disculpen una interrupción. El otro ejemplo que podría tener una dificultad está en la penúltima pregunta. Aquí habla de los conjuntos potencias. Bien, revisemos un poquito primero, por si acaso, como yo creo ha quedado, fue para mí explicado el asunto del conjunto potencia. Lo que me parece es que tal vez no fue entendido, eso sí. Entonces voy a ir otra vez a explicar esta parte donde habla del conjunto potencia. Partamos del concepto. Dice: conjunto potencia es aquel que está formado por todos los subconjuntos posibles de A. ¿Qué quiere decir subconjuntos posibles? Es decir, las posibles combinaciones que se pueden hacer con los elementos de un conjunto. Ya vamos a eso, ya vamos al ejemplo. Dice, el símbolo que se utiliza es el conjunto, es PA, potencia del conjunto A. Entonces, cuando nos salga este símbolo, quiere decir que nos está pidiendo la potencia de un conjunto. La potencia puede ser expresada así como un conjunto, un subconjunto B, un conjunto B, tal que ese conjunto sea un subconjunto de A. Bien, hasta aquí no se entiende. Vamos al ejemplo. Pero antes del ejemplo, otro conceptito. Es el concepto de cardinalidad. ¿Qué es cardinalidad? Cardinalidad es simplemente el número de elementos que tiene un conjunto. Dice, la cardinalidad del conjunto potencia de A se denota como NPA, o sea, cardinal o número de elementos de el conjunto potencia de A, y es igual a 2 a la n, muy similar a una fórmula anterior que utilizábamos, pero esta es para saber el número de posibles combinaciones que van a salir a partir de un conjunto. Si tiene 2 elementos, por ejemplo, será 2 a la 2, que querrá decir que habrá 4 posibles combinaciones y por lo tanto 4 subconjuntos o 4 conjuntos que salen a partir del conjunto inicial. O sea, el conjunto potencia, pero el conjunto que tenga 2 elementos, al sacarle su conjunto potencia, podrá sacar hasta 4 subconjuntos. En este caso, vamos a un ejemplo que tiene en cambio 3 elementos. Aquí abajo, A es igual y pone distintos símbolos: asterisco, coma, el signo de más, coma, el signo de A. Lo claro es que se trata de 3 elementos. Tenemos claro que son 3 elementos. Al aplicarle la fórmula 2 a la n sería 2 a la 3. Por lo tanto saldrían 8 combinaciones o 8 conjuntos a partir del conjunto A. Entonces la potencia del conjunto A sería de la siguiente manera:
Ya les explico esto. La primera vendría a ser en realidad el asterisco, o sea, los mismos elementos serían conjuntos a su vez. Habría un conjunto del asterisco, un conjunto del signo más y un conjunto de la A. De ahí vendrían las combinaciones de estos elementos. Asterisco con el signo más, asterisco con la letra A, y por último la combinación entre el signo de más y la letra A. Pero aquí aparecen dos símbolos adicionales. Bien, ¿cuáles son estos dos símbolos adicionales? La letra A al final quiere decir que todo conjunto es también su conjunto de sí mismo. Es decir, que otro conjunto que surge del conjunto A es el mismo conjunto. Y también que todo conjunto tiene como subconjunto al conjunto vacío. Entonces, adicional a los elementos por individual y a sus posibles combinaciones, siempre va a ir el conjunto vacío, ¿no? O el vacío, mejor dicho, o el conjunto vacío, y el mismo conjunto. Entonces, eso es básicamente el conjunto potencia. Bien, ahora vamos al ejemplo que yo digo que generaría el inconveniente, ¿no? Para poderlo explicar. Es este de aquí. Si uno desarrolla los de aquí, se entiende muy claramente su desarrollo a partir de la explicación que acabo de dar. No tiene mayor inconveniente, ¿no? Poder desarrollar los conjuntos potencia de A y de B. Ahora, ¿qué pasa con este conjunto? Es un conjunto que tiene a su vez un conjunto vacío y a su vez también tiene dentro de sí otro conjunto que tiene a su vez un conjunto vacío dentro. Entonces, para explicar este conjunto vacío, tenemos que explicar no muy profundamente, sino levemente, bien el conjunto vacío. El conjunto vacío es una contradicción de alguna forma, porque cuando nosotros hablamos de conjuntos, ¿no? Cuando hablamos de conjuntos, decimos que el conjunto es una agrupación de elementos. Sin embargo, cuando hablamos del conjunto vacío, decimos que el conjunto vacío es aquel conjunto que no tiene elementos, lo cual es contradictorio, ¿no? Es contradictorio decir que sea un conjunto, puesto que no tiene elementos, y una de las características esenciales de un conjunto es que tenga elementos, ¿no? Que tenga elementos. Entonces, esa contradicción es porque precisamente ese concepto de conjunto vacío que hemos llevado siempre, que es el conjunto que no tiene elementos, en realidad no es el verdadero concepto de conjunto vacío. El verdadero concepto de conjunto vacío es básicamente que no conocemos ese elemento. Es un elemento que existe, y de hecho es un elemento, pero no lo conocemos. Ese es en realidad el verdadero concepto del conjunto vacío. Y entonces sí ya lo podemos tratar como un elemento, y no tanto como que no hubiera un elemento. Hay una explicación, y trataré de darla más profundamente en la clase, de cómo es que el conjunto vacío es un elemento, pero tenemos que quedar claro que es un elemento, que eso sí, no conocemos. Entonces, entendamos entonces que este ejemplo que está aquí no es que no tiene elementos, tiene sí dos elementos. Primero, el conjunto vacío, y por otro, un conjunto unitario, o sea, un conjunto que tiene a su vez un solo elemento, que sería el conjunto vacío. Entonces tenemos en realidad un conjunto con dos elementos, y a partir de eso hacemos las respectivas combinaciones, tal y cual haríamos con las demás, y esa sería la clave para resolverlo. Si aún así quedan dudas, bueno, lo explicaremos, pero yo creo que para el que está con cierta, ya estaba sobre la pista de este ejercicio, sería suficiente para desarrollarlo. Bien, en esta ocasión disculpen entonces estas dificultades, trataremos de que no se cumpla nuevamente esta situación, de que no se vuelva a dar esta situación.
Bien, entonces gracias.